Bienvenidos a Inquebrantables, el programa de este camino para los hombres de la familia. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Inquebrantables. Hoy vamos a hablar un poco de cómo llevar todo el proceso de lo que Dios quiere que un hombre debe ser. Un hombre debe llevar la palabra de Dios. Un hombre debe ser acorde a todos sus principios, a todos sus adjetivos que Dios nos enseña a través del Espíritu Santo. Pero que también a su vez encontramos la realidad de que muchas veces decimos, uy, qué rico y qué chévere ser hombres que amamos, qué bueno que seamos hombres que somos humildes, hombres que son personas que buscan siempre el bienestar de todos. Todos esos adjetivos que Dios nos enseña allí en Gálatas 5:22 son muy, muy bonitos. Pero la realidad es dura, la realidad de saberlos llevar tiene que costarnos un poco, o lo diría más bien un poco, muchísimo. Pero como hombres, si lo sabemos llevar y sabemos entenderlo, haremos la diferencia. Uno de los puntos para que podamos dar y llegar a esa diferencia es quitar todo lo que es del mundo, quitar todo lo que posiblemente nos cargamos, y de ahí entonces traer todos los adjetivos que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero una de las cosas que esto nos necesitamos hacer es no tomar las cosas personales. Y sé que es difícil, pero que cada vez que pasa algo, cada vez que alguien nos dice algo, cada vez que nos hacen un llamado de atención, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea porque es necesario o porque no sea necesario, tenemos que dejarlo a un lado, la carga personal, la carga humana, y no sentirnos como que eso es algo para marcarme o para pisotearme. O sea, en pocas palabras, no sentir que eso que me hicieron o que eso que me dijeron sea personal. Vamos a hablar entonces de dos ejemplos que nos enseña la Biblia, que nos habla precisamente de cómo hacer o cómo tender ese proceso, o cómo formarnos o mantenernos sin tomar las cosas personales. El primer ejemplo que les voy a traer es el ejemplo por excelencia. Es el ejemplo de aquel que recibió absolutamente todo. Es más, sin merecerlo. Él no cometió ningún error. Él no necesitaba de ninguna de las advertencias y pues por supuesto ninguna crítica, porque él, si nosotros lo hubiéramos visto si las personas que lo vieron, las personas que estuvieron en ese tiempo lo hubieran visto de la manera como Dios quería que lo vieran, hubieran podido aprender demasiado de él y nunca lo hubieran pisoteado. Estoy hablando de Jesús. Pero antes de que viniera Jesús, ya se sabía cómo lo iban a tratar. Ya se sabía de qué manera, cuáles eran los comportamientos que iban a tener con él. Todo lo que iba a sufrir lo explica el Antiguo Testamento, lo explica Isaías. Vamos a mirar la palabra de Dios, lo que dice Isaías 53, del 1 al 3. Dice: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no tuvimos en cuenta. Luego la palabra de Dios dice en el versículo 7 al 9: fue maltratado, pero se sometió humildemente. Y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Sin duda alguna estamos hablando de un hombre
que ya sabía todo lo que le iba a pasar, pero que aún así sabía también tenía muy bien claro que el plan al que iba a realizar aquí en la tierra debía hacerlo. Ya después en el Evangelio muestra lo que pasó, lo que él vivió. Ya el que escribe acá es un testigo fiel de lo que ocurrió en esos momentos. Lo vemos ya en el Evangelio de Mateo 27, del versículos 28 al 29. Le quitaban su ropa, lo hicieron con una capa roja, le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose decían: «¡Viva el rey de los judíos!». Todos estos acontecimientos y bueno, estas palabras que nosotros estamos leyendo acá son muy cortas para la realidad. ¿Sí? Si nosotros miramos un poco más y investigamos un poco más, aunque no encontramos toda la verdad, todos los hechos, vamos a encontrar más, o sea, más sufrimientos, más dolor, más penas que Jesús tuvo que soportar. Sin embargo, Jesús, sabiendo todo esto y su plan de salvación, lo único que pidió es que su Padre lo acompañara, que Él lo fortaleciera. Eso lo vemos cuando Él hizo la oración en el Getsemaní. Dice el capítulo 26, versículo 39. Enseguida Jesús se puso poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: «Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Aquí Jesús no está diciendo: «Quíteme todo ese sufrimiento, quítamelo todo». Él, como hijo de Dios, o como Dios aquí en la tierra, había podido tomar venganza. Sí, todos aquellos que lo criticaban, todos aquellos que estaban cometiendo error con él, porque estaban pecando con él, podía haber tomado la mejor venganza, porque él podía hacerlo. Pero, como dice la palabra de Dios en Juan 3:17, porque Dios envió a su Hijo al mundo porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Él recordaba estas palabras de que él era a traer un tiempo de refrigerio, un tiempo de libertad, un tiempo que iba a ser ya permanente, iba a ser por la eternidad de todos aquellos que lo aceptaran. Toda esa libertad se podía empezar a disfrutar luego de la resurrección de Jesús. Pero entonces aquí queda un ejemplo claro, un ejemplo de todo lo que una persona recibe, todo lo que una persona está siendo golpeada y todo lo que una persona se puede doler. Y usted me podrá decir: muchas cosas me pasan en la vida, muchas cosas pasan en mí que me duelen, que me critican, que yo voy por el bien, o según el pensamiento que nosotros tenemos, nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero las cosas no llegan con respecto a ese beneficio, con respecto a lo que nosotros venimos haciendo o lo que estamos esperando. Familia, Jesús hizo todo este plan por algo, o por algo que tenía dentro de su corazón: el amor por la gente. El amor por la gente lo llevó a colocarse en los zapatos de todas las personas. O sea, en pocas palabras, a mirar todo lo que las demás personas que estaban alrededor estaban pasando. Y no criticó a ninguno de los que estaba alrededor. Ninguno. Lo único que dijo fue: «Señor Padre de los cielos, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y era la verdad. Todos los que estaban alrededor eran pecadores. Todos los que estaban alrededor tenían todo un mundo que no era correcto delante de Dios. Un mundo pecador, un mundo lleno de cantidad de errores. También un mundo de sufrimientos. Muchos de los que estaban alrededor venían con resentimiento, tal vez porque habían perdido un ser querido, muchos porque tal vez habían perdido un trabajo, muchos porque la situación de su casa, de su familia o donde ellos habitan no era la mejor. Jesús entendió eso y entendió todos, sin excepción alguna,
eran pecadores. Esto es lo que nosotros llamamos ponernos en los zapatos del otro. Primera lección de este día, primera lección de esta primera parte: colócate en los zapatos del otro. A veces nos llevamos todo al hombro y decimos, no, es que todo me lo están haciendo a mí y me lo tomo todo personal. Primero, antes de tomarte las cosas personal, mira qué es lo que está pasando en las personas alrededor. A veces te hacen críticas o a veces son cosas que necesitas, pero tienes que mirarlo con los zapatos o la historia que esa persona está viviendo. Eso fue lo que hizo Jesús y lo hizo por amor. Acuérdate que una de las cosas que Dios nos enseña es: ama a tu prójimo. Y eso es amar al prójimo, es pararse en los zapatos de la otra persona y entender qué es lo que está pasando antes de tomar alguna venganza, antes de tomar alguna acción. Es una reacción, realmente es una muy mala acción cuando uno lo toma de esa manera. Cuando uno tiene el resentimiento, lo que uno hace es tratar de pisotear. Pero lo que Dios desea es que tratemos de entender al otro. ¿Para qué? Para no cargarlo. Vamos a ver un segundo ejemplo, ya la vida de un hombre que lo encontramos en el Antiguo Testamento. La vida de Moisés. Todos conocemos que Moisés fue el hombre que Dios utilizó para sacar a todos los israelitas del pueblo de Egipto. O sea, sacarlos a sus hijos de toda la esclavitud que estaban viviendo ahí en Egipto. Pero resulta que en medio de esta liberación, el mismo pueblo lo critica. Lo encontramos una de las primeras críticas la encontramos cuando el pueblo se encuentra en la mitad del mar y todo el ejército egipcio que viene a tratar de capturarlo nuevamente. Dice Éxodo 14, del 10 al 12. ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Esas fueron las críticas que cayeron encima de Moisés. Claro, la gente no entendía en esos momentos qué era lo que estaba pasando. Estaba, en pocas palabras, entre la espada y la pared, entre el Mar Rojo y lo que venía atrás, que era todo un ejército que venían a acabarlos. Y entonces buscaron culpables. Pero al que encontraron como culpable, o al que le echaron la culpa, fue aquel que fue elegido por Dios para liberarlos. Dios le calla la boca a todos aquellos que criticaron, posiblemente a todo el pueblo, y abre los mares. Aquí encontramos un hombre que, obedeciendo las cosas de Dios, obedeciendo así como también lo fue Jesús, encontró que muchos lo criticaban. Pero Moisés, dice la palabra de Dios, que Moisés era muy humilde, muy manso. Era una persona que antes de pelear era bastante, tal vez lo pensaba primero antes de pelear. Era una persona que no le gustaba pelear. Pero llegó un punto en que él se cansó. Vamos a ver aquí que este hombre se cansó e hizo algo malo delante de Dios. Dice en Números 20, del 6 al 12. Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con el bastón, y brotó mucha agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber, pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente en el país que les he dado. Aquí está hablando en la Biblia, o este pasaje está hablando del momento en que el pueblo de Israel se queda sin agua. No tienen agua en el desierto, no tienen agua alrededor o cerca, no tenían una fuente para poder tomar ellos, ni tampoco podían tomar sus animales. Entonces la gente nuevamente llega delante de Moisés, pero acá parece que Moisés
toda esa parte de manso, toda esa parte de ser humilde se le fue. Y entonces Dios lo envía para que tomen el agua, para que saquen el agua de una roca, pero Moisés lo hace con una muy mala actitud. Por eso Moisés no entra a la tierra prometida. Aquí encontramos algo que Moisés entendió en esos momentos, o algo que también nos lleva a entender delante de Dios. Cada uno de nosotros no somos perfectos. La diferencia con Jesús, Jesús era Dios y hizo todas las cosas perfectas. Él no merecía ninguna de las críticas, no merecía ninguna de las cosas que recibió, pero las recibió porque quería salvarnos. En el caso de cada uno de nosotros, como Moisés, necesitamos reconocer que delante de Dios somos pecadores. Antes que con Jesús nos colocamos en los zapatos de otras personas, tratando de entender su situación. Acá nos colocamos en el zapato de nosotros mismos y no tomando las cosas personales, porque nosotros mismos tenemos que reconocer que muchas veces nos equivocamos. Yo, ustedes, todos los que están viendo este video, nos equivocamos. Y es necesario reconocerlo delante de Dios. Es necesario tener un tiempo de reconsiderar o de pensar un poco lo que pasa con nosotros y decirle delante de Dios: si hay algo que tengo que corregir, me coloco en mis zapatos, digo mis verdades, abro los ojos ante una realidad que estoy viviendo, pero lo más importante es reconocerlo para luego actuar. Moisés lo hizo, y aquí lo vemos en otro ejemplo más adelante, cuando su suegro Jetro viene y le hace una advertencia. Dice así, lo vemos en el Éxodo 18 del 17 al 23. No está bien lo que haces, pues te cansas tú y te cansa la gente que está contigo. Aquí Jetro se dio cuenta de uno de los errores que estaba cometiendo Moisés al tratar de resolverle el problema a todos los israelitas. El único mediador en esos momentos para resolver, o el único juez que en esos momentos tenía el pueblo de Israel para resolver los problemas, era Moisés. Y ustedes se podrán imaginar miles de personas alrededor tratando de resolver cada uno de los problemas con Moisés. Ese hombre se estaba enloqueciendo. Su suegro lo vio y le dio este consejo: la tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarlo. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentártela ante Dios en lugar del pueblo y presentarle esos problemas. A ellos instrúyelos en las leyes y enseñanzas. Hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que te toca a ti, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios, que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias malavidas, y a esos dales autoridad sobre muchos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas grandes que te traerán a ti y los problemas grandes te los traerán a ti, y los problemas pequeños los atenderán ellos. Así te quitarás ese peso de encima y ellos te ayudarán a llevarlo. Si pones esto en práctica y si Dios te lo ordena, podrás resistir. La gente por su parte se irá feliz a su casa. Qué bonito ejemplo, o qué bonito consejo que su suegro le enseñó a Moisés. Pero ¿cómo llegó este consejo? Porque Moisés entendió que no era perfecto. Moisés entendió que tenía que escuchar los consejos de las personas que había colocado en su camino. Fíjate, la persona que está trayendo el consejo le dice: si Dios te lo ordena. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de los que están alrededor de nosotros, muchos de los que son nuestros líderes, muchos de los que son de nuestra iglesia, o muchas personas que posiblemente tienen un mejor conocimiento en cualquier tema, nos pueden dar un consejo y nosotros debemos escucharlo con la mejor actitud.
pero está muy claro acá la palabra de Dios. Si Dios te lo ordena, hazlo. O sea, ¿quién tiene la última palabra? Dios. Dios es el que te da la voluntad. Por eso todo tienes que llevarlo delante de Dios, caer de rodillas y comentárselo a Él. Preguntarle a Dios, colocarle los planes. Si yo tomo por este lado, ¿qué haría? Si tomo por este lado, Señor, enséñame. Aquí es colocarnos en los zapatos de nosotros mismos, reconociendo que algo necesitamos cambiar. Familia, dos cosas. Entonces, seamos como Jesús. Tratemos de entender a las otras personas por qué nos critican tanto, por qué nos juzgan tanto, por qué hablan de lo que hablan de mí antes de buscar pelea, antes de buscar una mala conversación. Tratemos de entenderlos qué es lo que está pasando con ellos. Y seamos como Moisés, hombres que entendemos que nos equivocamos, que hay cosas que debemos corregir, que hay cosas que debemos escuchar y delante de Dios cambiarlas, tomar el mejor consejo y hacerlo efectivo delante de Dios. Así que, caballeros, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, qué bueno es venir delante de ti y saber que nuestra vida se debe reconocer que muchas veces puede ser que la otra persona, las personas que están a mi alrededor, puede ser que tengan o no tengan la razón. Padre de los cielos, enséñanos a amarlos a todos, ya sea porque es una crítica, ya sea porque quieren venir a destruirnos, o ya sea porque realmente quieren enseñarnos algo. Cualquiera que sea la situación, permíteme amar a esa persona. Si sabemos que eso que nos están diciendo nos está provocando algo en nuestro corazón, te pedimos delante de ti, Señor, que nos ayudes a quitar eso que nosotros tomamos como personal y lo dejemos delante de ti. Permítanos, Padre de los cielos, comprender que la persona que está a mi lado puede ser que se esté equivocando conmigo, puede ser que esté hablando cosas que no son. Y queremos, Señor, debemos orar por él o orar por ella. Pero también, Padre de los cielos, hay muchos momentos en que debemos reconocer las situaciones y que tenemos que reconocer que es error de nosotros. Permítenos ser valientes. Permítenos ser honestos. Permítenos también, Señor, ver con la realidad que está pasando y delante de ti tomar consejo y cambiar delante de ti. Cambiar para ti. No cambiar para el mundo. Si cambiamos para ti, vamos a hacer un cambio gigante en el mundo. Gracias, Señor Dios, por permitirnos entender esto que es tu palabra. Y tu Espíritu Santo Dios, acompáñanos para que todo esto que hoy aprendimos podamos tenerlo en práctica y no tomar nada personal. Te amamos, Señor Dios. Amén. Bueno, caballeros, cuídense mucho. No olviden dejarnos todos los comentarios que tengan. Compartan los videos, entre a nuestra página web, entre a nuestro canal de YouTube, síganos por Instagram, por Facebook, y que todos estos programas sean de gran fruto y de gran alimento para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.